Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Mi amado, mi amada, Dios ha querido que este mensaje llegue a tu casa, ahí en la comodidad de tu hogar, porque Dios te ama. Porque Dios no te niega su palabra. El deseo nuestro es que tu corazón sea sincero y que con plena certidumbre de fe tú recibas la palabra de Dios. Dios quiere darte ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Espero que tú seas de esos que aman y aprecian la palabra de Dios. Dios quiere bendecirte. Bienvenido a la programación Voz de Restauración. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Quiero que ustedes busquen conmigo en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 21. Proverbios, capítulo 21. Vamos a leer dos versos, versículo 3 y el versículo 27. Dice así: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Y dice el 27: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Hace semanas, meses posiblemente, que el Espíritu de Dios me habla, me ministra, viene a mis pensamientos, viene también a través de la palabra. Cuando estoy leyendo la palabra, el Señor pone a mi vista versículos como estos, con un mensaje, y estoy inquiriendo, indagando, diciendo al Señor: Señor, ¿qué es lo que tú quieres decirnos? Ustedes saben que Dios nos ha enseñado a seleccionar el tema de la predicación a través de la guianza del Espíritu Santo. Aprendimos en el seminario de que el mensaje debe ser de acuerdo a la necesidad de la iglesia, y eso está correcto. El problema es que antes yo pensaba que yo podía saber cuál era la necesidad de la iglesia, pero me he dado cuenta que solamente el Espíritu Santo conoce la necesidad de su pueblo. Amén. Y esa es la razón por la cual hace años, desde que comencé a entrar en la vida del Espíritu, el Señor me enseñó que si andamos en el Espíritu, si nacimos del Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu. Y que todo tiene que ser hecho en el Espíritu. El evangelismo tiene que ser por el Espíritu. La enseñanza de la palabra por el Espíritu. En la iglesia las decisiones deben ser tomadas por el Espíritu Santo, que vino a guiarnos a toda verdad. No a través de deliberaciones, de buenas ideas. Dios no está comprometido con buenas ideas, sino con sus ideas. Una idea puede ser brillante y delante de Dios ser un disparate, una necedad. Una idea es buena si vino por revelación del Espíritu. La Biblia dice que lo mejor que hay en el hombre delante de Dios es abominación. Y aunque está hablando del aspecto moral, lo podemos también aplicar a las ideas de los hombres. La Biblia dice que la sabiduría del hombre es necedad para Dios. Y que Dios, ya que el hombre no quiso
conocerlo a través de su sabiduría, decidió salvar al mundo a través de la locura del evangelio. Que es del sabio, que es del escriba, que es del escudriñador de este siglo. No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo. Entonces, nosotros hemos entendido que una cosa es la razón y otra cosa es la fe. Una cosa es el intelecto en lo natural y otra cosa es la revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Y como la iglesia está constituida por los nacidos de Dios, y la iglesia es la familia de Dios, los cuales han tomado el nombre de Dios y han sido engendrados, formados y nacidos por el Espíritu. La iglesia es un organismo viviente. La iglesia tiene una naturaleza espiritual. Por consiguiente, la iglesia solamente se nutre con lo espiritual. La iglesia solamente le apela a lo espiritual. La iglesia solamente crece por lo espiritual. Y solamente a través de lo espiritual, porque Dios es espíritu, la iglesia logra su propósito en la tierra. Todo lo que no sea del espíritu es algo completamente extraño en el cuerpo. De la misma manera que el sistema endocrino, el sistema de defensa del cuerpo, se pone alerta cuando un agente extraño entra en el cuerpo y crea anticuerpos para combatirlo. La iglesia debe de la misma manera, por el Espíritu Santo, crear una defensa para no dejar entrar a nada que sea extraño a lo que una vez fue dado a los santos. La bendita revelación de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ojalá que el temor de Dios caiga sobre nosotros los predicadores, y yo apelo a todos los siervos de Dios en las naciones que entremos en la restauración de todas las cosas, porque el tiempo ha llegado, la hora ha llegado en el reloj del cielo, donde el Dios eterno se ha propuesto llenar la tierra de su conocimiento como las aguas cubren el mar. Ha llegado el tiempo donde Dios ha decidido ponerle fin a la consumación de los siglos, a su propósito eterno, al propósito de su voluntad. Y el Señor está preparando el camino para Él, como siempre ha sucedido. Cada vez que Dios quiere hacer algo, Él manda a sus mensajeros que vayan delante de Él. Yo puedo aprender y lo vi por la revelación del Espíritu Santo, que Jesús eligió a los 70 para enviarlos antes que Él. Y dice la narración del Evangelio que cuando iba a una aldea los enviaba a ellos primero para que fueran a preparar el camino para Él. Daniel le preparó el camino al Señor. La obra, el instrumento de Dios iba a ser Ciro, como rey que iba a dar decreto para que los hijos de Israel pudiesen regresar a su tierra. Pero Daniel era el profeta de Dios que estaba allí en Babilonia. Cuando él miró que los 70 años se cumplieron, Dios despertó su espíritu y comenzó a interceder y a derramar su alma delante del Señor, a pedir perdón por los pecados. Él preparó el camino al Señor. Preparado el camino, Dios comenzó a andar por su camino y a hacer lo que se propuso hacer. Por eso es la iglesia ha dicho y ha notado y ha visto que cada vez que hubo un avivamiento, hubo un tiempo previo de oración. Alguien dijo, es posible que haya, de hecho todos los avivamientos han sido sin organización, pero todos han sido con oración. Significa que nadie lo previó, nadie lo organizó, nadie puede organizar un avivamiento. Dios, cuando quiere traer soplo de vida a la iglesia, Dios envía a sus mensajeros delante de su faz para que le preparen el camino. ¿Por qué? Porque cuando viene un espíritu de humillación, un espíritu de adoración, un espíritu de búsqueda de Dios, un espíritu de intercesión, se prepara nuestra mente y nuestros corazones para cuando llegue la manifestación que Dios quiere hacer, nosotros podamos participar de lo que Dios quiere hacer y no vamos a estorbar los caminos rectos del Señor. Amén. Entonces, en este tiempo, el que del Espíritu se puede dar cuenta que Dios ha despertado los intercesores. Hoy como nunca la iglesia se ha percatado de que ha llegado el tiempo de orar, de interceder. Siempre la iglesia ha orado, pero hoy la iglesia se ha dado cuenta, ha abierto los ojos por el Espíritu Santo de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra señores de las tinieblas, malicias espirituales en los aires. La iglesia antes peleaba con los demonios, ahora pelea con los principados. La iglesia antes, el evangelismo echaba fuera a los demonios, pero ahora echa a los generales del ejército
ejército del infierno con el poder de Cristo, declarando el señorío de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos revelaba ya hace milenios que los espíritus pelean por los territorios. Por eso aquellos endemoniados, los demonios en Gádara, no querían salir de aquel lugar. Querían cuerpos para habitar. Y por eso peleaban los demonios por las regiones. Dios nos revela por la palabra que cada imperio tenía un príncipe. El príncipe de Grecia, el príncipe de Persia. La iglesia despierta ahora. Nunca la iglesia había entendido eso en el pasado, de ir a pelear con los principados de las naciones. Ir a proclamar lo que dice Apocalipsis cuando suena la séptima trompeta. Se oye la voz diciendo: los reinos del mundo han pasado a ser los reinos de Dios y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Por eso la iglesia debe despertar. Ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Jesús comenzó su ministerio yendo al desierto por 40 días y terminó su ministerio predicando el evangelio del reino a los suyos por 40 días. 40 días para prepararse y 40 días al final hablando del reino de Dios para preparar a los suyos. Hicieron la pregunta: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? ¿Lo harás en este tiempo? Y el Señor le dijo como a Daniel: sella la palabra para un tiempo. No les toca a ustedes conocer los tiempos y las razones que están solamente bajo el entendimiento, la comprensión y los designios del Padre. Pero estáos en Jerusalén. Esa es la instrucción. Y después salgan por toda nación, tribu, lengua y pueblo a predicar el poderoso evangelio. Pero ha llegado la hora, iglesia, donde Dios va a estar revelando las razones del Padre. Ha llegado la hora donde el Señor, por el espíritu de la profecía, le está hablando a la iglesia. El Señor Jesús nos dio señal. Cuando ustedes vean a la higuera, en este caso Israel, que está así, levanten sus cabezas. La redención está cerca. El Señor nos dio señales en los cielos, señales en la tierra, señales sociales, señales políticas, señales económicas. En la Biblia nos describió cómo iba a estar el mundo en los últimos días. Guerras, rumores de guerra, terremotos. Pablo dice a Timoteo: una cosa yo quiero que tú sepas, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, crueles, calumniadores, sin santidad, ingratos, desleales, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. El Señor nos orientó cuando vean estas cosas, pero hay una señal. Además de la higuera que es Israel, hay una señal, y es la señal de la restauración. Es la señal de donde Dios está introduciendo a la iglesia en estos días. Mis hermanos, hay quienes están malinterpretando al Señor. Hay quienes están usando mal lo que el Señor está haciendo. El Señor en estos días está restaurando los 5 ministerios. Siempre han funcionado en la iglesia, pero la iglesia ha creado una conciencia ahora. Dios está restaurando el ministerio apostólico. Dios lo estableció en el principio, pero la iglesia se fue a la organización, se fue a las instituciones. La iglesia se olvidó de ese ministerio apostólico, pero Dios lo está restaurando en estos días. Tristemente, el Espíritu Santo anunció años atrás diciendo: apenas comencé a restaurar el ministerio apostólico y ya me lo están dañando, ya me lo están institucionalizando, porque cuando alguien no tiene el Espíritu todo lo daña. Por eso la iglesia tiene que andar en el Espíritu para no poner tropiezo a los caminos rectos del Señor. La iglesia debe ser la colaboradora del Señor. La iglesia debe ser la que le prepara el camino al Señor. La iglesia nunca debe ser el obstáculo, debe ser el medio para que Dios haga su propósito en la tierra. Amén. Amén. Mis hermanos, por eso la iglesia tiene que entender por qué Dios ha dado entendimiento acerca de la intercesión. ¿Por qué Dios ha avivado el ministerio profético? ¿Por qué Dios está restaurando el ministerio apostólico? ¿Por qué la iglesia está entrando en dimensiones antes desconocidas?
Es señal para nosotros. Es señal de que no podemos ser indiferentes. Es señal de que no podemos ser apáticos. Es señal de que no podemos ser los mismos cristianos. Es señal de que de una u otra manera el Espíritu Santo está obligándonos a levantar nuestra cabeza. Levantar la cabeza para vivir en tono con la palabra de Dios. Para vivir en armonía con el propósito y el designio de su voluntad. Hay un pueblo apercibido. Hay un pueblo dispuesto. Hay un pueblo que mira hacia donde tiene que mirar. Hay un pueblo que tiene los ojos en Dios. Hay un pueblo que como Jeremías está en el secreto, oyendo la voz de Dios. Hay un pueblo que no depende de estímulos humanos. Hay un pueblo que ha madurado. Los niños son los que necesitan y dependen de estímulos para obrar. Si pasa de grado, te compro una bicicleta. Si te portas bien, te voy a comprar el juguete. Así actúa un niño. Pero Dios está levantando un pueblo que ama la madurez. Un pueblo que no depende de estímulos humanos. Ya tiene el estímulo. El amor de Cristo nos constriñe. Amén. Hay un pueblo cuya motivación es Dios. Porque Dios es el todo de ese pueblo. Y Dios está levantando esa generación en estos días. Generación que ama la palabra. Generación que no se conforma con leche, ya quiere vianda. Generación que no depende de programas y motivaciones, incentivos como los niños. Generación que no hay que empujarla para ir porque están dispuestas o están dispuestos. Somos esa generación. No podemos ni queremos fallarle a Dios. Estaremos despiertos en el día de la visitación del Señor. Iremos delante. Y así como Noé le preparó el camino al Señor para que Dios pudiera hacer en aquellos días lo que quiso hacer. De la misma manera que Juan el Bautista le preparó el camino al Señor, de la misma manera le vamos a preparar el camino al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero según Isaías capítulo 40, en las voces consoladoras, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. Son palabras de consolación, donde Dios dice a tu pueblo: tú fuiste afligido, o hablando a la ciudad de Jerusalén, fuiste afligida por causa de tus pecados. Dios traerá doble perdón y por doble oprobio traerá doble honra. Y ese mensaje donde Dios habla de honra, habla de perdón, habla de restauración, ese mensaje va acompañado de una instrucción, y es: preparad el camino al Señor. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado iluminar la tierra. Dice: porque llenaré la tierra de mi gloria. Voy a llenar la tierra de mi gloria. Toda carne verá la gloria de Dios, dice Isaías 40. Pero para que todos vean la gloria, yo la gloria no la manifiesto en las tinieblas. Yo mi gloria no la manifiesto en lo torcido. Yo mi gloria no la manifiesto en lo corrupto, en lo inmoral. Por eso lo que está muy alto, muy altivo, debe bajarse y humillarse delante de Dios. Y todo lo que está muy apocado, como los valles muy abajo, deben subir al nivel donde Dios pueda pasar con su séquito de gloria. Lo torcido se endereza. Lo sucio se limpia. La hierba, que es la gloria del hombre, es cortada por el viento abrasador y por el sol, que con su calor quema la flor de la hierba, que es la gloria del hombre. Y cuando se le hace el camino al Señor, Él pasa. Y cuando Él pasa, dice Isaías 40, que Sión va a poder decir:
he ahí tu rey, él viene. Amén. Aleluya. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hay que preparar el camino al Señor. Amén. Hay un aspecto de la restauración que es el aspecto de que Dios ha cambiado nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría, de que Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús, de que Dios hace nuevas todas las cosas, de que Dios ha quitado la vergüenza, el oprobio, el cilicio y nos ha dado un cántico de liberación, de que el Señor va a restituir lo que se comió la langosta, el pulgón y el revoltón, de que Dios vendrá con consolación para su pueblo. Eso es verdad. Esa es la buena noticia del Evangelio. Pero es bueno que sepamos que antes de que Dios traiga todo eso, lo torcido se tiene que enderezar y lo que está fuera de orden tiene que volver al orden. Porque Dios no manifiesta su gloria en cosas torcidas y dañadas. Eso es lo que me enseña a mí la Escritura. Amén. 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 Por eso, uno de los aspectos de la restauración, el más olvidado, el que nos gusta, es aquel que dice que hay que volver al orden de Dios. Según la etimología de la palabra restauración que aparece en Hechos capítulo 3, que significa volver al orden. Y restauración está volviendo al orden. Dios quiere volver a la iglesia al orden. Cada mensaje de la palabra de Dios en estos días debe tener como propósito que individualmente, tú, yo, como familia, lleguemos al orden de Dios. Como congregación, todas las congregaciones de Dios en toda nación, tribu y lengua y pueblo, tenemos que volver al orden de Dios, hacer las cosas como Dios nos las enseñó en el principio. Hemos aprendido mucho de los hombres y ahora cuando se nos presenta lo que dice la palabra, nos asombramos, nos resulta extraño. Hemos aprendido tanto de los hombres que ya se nos hace difícil aprender de Dios. Pero Dios nos ha abierto el entendimiento en estos días y está abriendo el entendimiento para que ahora comencemos a desechar lo que antes era ley para nosotros, que fue lo que aprendimos de los hombres, los métodos, las estrategias, el querer hacer crecer la iglesia a través de métodos humanos. Cuando la iglesia crece, cuando Dios añade a los que han de ser salvos, y el único que puede convertir un alma es el Espíritu Santo. Usted puede usted puede ganar adeptos para la iglesia, llenar la iglesia de seguidores, pero de cristianos genuinos solamente el Espíritu Santo lo hace. Amén. Amén. El Evangelio no es una filosofía para tratar de persuadir a la gente de que es verdad. El Evangelio es el poder de Dios. Y solamente el que nace de nuevo puede ver el reino de Dios, entenderlo y desear entrar y entrar en el reino. Y una de las cosas que Dios está restaurando en estos días es la adoración, o sea, nuestro sacerdocio. Diga, nuestro sacerdocio. Y yo creo que ahí debe comenzar todo. La restauración del altar fue lo primero que Dios siempre hizo. Cada vez que Dios trae restauración, lo primero que se restaura es el altar. Lo podemos ver desde el principio. Lo podemos ver desde que Noé, en un mundo rebelde, en un mundo que dudó de Dios, en un mundo pervertido, en un mundo que hizo que Dios se arrepintiese de haber creado hombres sobre la tierra y que le doliese en su corazón. Cuando Noé, como pregonero de justicia, condenó al mundo por la palabra o con la palabra, cuando salió del arca, la tierra estaba llena de cadáveres, de ruinas, de árboles cortados, cadáveres posiblemente en todo lugar, no solamente de seres humanos, sino de toda bestia, de todo animal. Y cuando el hombre sale, que duró 150 días ahí adentro, usted hubiera salido quizás a comer algo que le gustaba comer.
Quizá un puertorriqueño, arroz con gandules y pasteles. Un dominicano hubiera salido, me hace falta el mangú. Y que se las arepas. Y el antojito, porque tengo 120 días aquí que no, o 150 días aquí adentro. Pero Noé cuando salió, dice que le hizo un altar a Jehová. Amén. Amén. Eso me dice a mí cuál era la preferencia de ese anciano. Porque alguien que dure, después de durar 120 años haciendo un arca, sin vacaciones, y después dura 7 días adentro y no comienza a llover. Dios probó la fe por 7 días de Noé, a ver si creía si iba a llover. Y a los 7 días hoy comenzó a llover. Y después 150 días más allá adentro. Cuando sale, me imagino que dijo, ay, ya, vacaciones. No. Lo primero que hizo fue, dice la Biblia, saliendo del arca, hizo un altar a Jehová. Y dice que la ofrenda fue grata a Dios. Y ahí salió el arco iris. Y Dios hizo el pacto y fuimos beneficiados. Porque Dios decidió no destruir al hombre más de esa manera. Toda la humanidad fue salvada en la posteridad a través de la fe de Noé, pregonero de justicia, que le dio la prioridad a Dios haciendo un altar para él en medio de las ruinas. Cuando Esdras y los que vinieron de Babilonia, cerca de 50,000 personas, llegaron a restaurar, Jerusalén estaba en una total ruina. Los muros, el templo, los palacios, y cosa que ningún ingeniero hubiera hecho. Dice que limpiaron el lugar donde ubicaron donde estaba el altar, y limpiaron ahí y comenzaron a sacrificar sin haber hecho el templo. Nadie hubiera hecho eso. Pero antes de restaurar aún el templo, el muro, levantaron un altar a Jehová. Eso es físicamente. Espiritualmente lo vimos con Daniel. Cuando vino la restauración, antes le preparó el camino al Señor, orando, intercediendo. Cuando Josías hizo la reforma, como decimos nosotros, lo primero que hizo fue arreglar la puerta de la casa de Jehová, quitar las grietas, decir a los sacerdotes que se santificasen, a los levitas, y declaró fiesta a Jehová. Ezequías hizo lo mismo. Arregló la puerta de la casa de Jehová, arregló las grietas, todo lo que estaba dañado en la parte, el aspecto físico del edificio, y mandó a los levitas que se santificasen, que se purificasen. Mandó correo por todo Israel para celebrar la fiesta de la Pascua. Diga conmigo, altar. Y el pueblo se volvió a Dios cuando hubo altar para Dios. Por eso cada vez que hay un avivamiento, lo primero es humillación, oración. Eso le prepara el camino al Señor, y dice que Dios, y manda un mensaje: Dios es el todo y en todos. Amén. Todo comienza con Dios. Hace poco nos predicó Dios un mensaje: solo a Dios adorarás y solo a Él servirás. Por ahí comienza todo. Si tu vida está turbada, ha perdido el orden, estás confundido, no encuentras por dónde reiniciar o comenzar, acuérdate, pon el altar. Pon el altar. Cada vez que tengo que aconsejar una pareja en el matrimonio, todos los matrimonios tienen o han tenido problemas. Yo antes era alguien que me dedicaba a dar conferencias en cuanto al matrimonio, charlas, como dicen algunos. Y Dios me dice que los consejos todos son buenos, pero son paliativos. Son como una aspirina para un dolor de cabeza. Te quita los síntomas, pero el problema sigue ahí. Y Dios hace años me aconsejó como esposo, y me aconsejó también como consejero. Me dijo: el hogar tiene que ser restaurado por el altar. Y me dice: oren los esposos todos los días a Dios, aunque sean 3 o 4 minutos, invoquen juntos la presencia. Amén. Gloria a Dios. Yo les digo una cosa:
Todo el mundo rechaza el consejo por simple que es. Pero mi esposa es testigo que desde que Dios me lo reveló, estamos ahí. Aunque sea un minuto, a veces tenemos tiempo para orar mucho, para momentos, o sea, un minuto. A veces yo la encuentro en la cocina, la encuentro ella haciendo su devoción personal. A veces ya va a salir por la puerta, nos acordamos. Tomarnos de la mano, invocar juntos el nombre del Señor. Hace años que lo hacemos. Y te puede decir que hubo dos épocas, antes y después. Yo soy testigo de eso. Pero cuando se lo aconsejo a alguien que tiene muchos conflictos, dice, eso es como darme agua para un cáncer. ¿Qué consejo? Y todo el mundo lo rechaza porque lo ve insignificante. O alguien lo toma como una fórmula religiosa. Y comienzan a orar, Señor, reprendo a esta mujer, reprendo ese espíritu. Y comienza a tirarle en directa con la oración al otro, para que cambie. Un espíritu totalmente equivocado. Por eso que todo comienza en el corazón. Nadie puede una ofrenda a Dios genuina si no en un corazón genuino. Nadie puede una ofrenda pura si no en un corazón puro. Amén. 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 No es una fórmula que te estoy dando. Te estoy hablando por el Espíritu que yo le dije a Dios, ¿por qué? Y Dios me dijo, porque la oración es un medio para armonizar. Donde dos o tres se ponen en sinfonía, en acuerdo. La palabra griega, acuerdo, es sinfonía. Si dos se ponen en sinfonía, invocan mi nombre, ahí estoy yo, dice Dios. Ahí envía Jehová su bendición y vida eterna. Hay promesa de Dios. Posiblemente en una semana no vas a ver el resultado, pero tú sigues y sigues. La oración ablanda el corazón. La oración le prepara el camino al Señor. Especialmente a los que le temen a Dios. Usted puede estar bien obstinado, bien decidido, bien rebelde, hasta que se tira de rodillas. Ahí Dios lo ablanda. Me pasa a mí. A veces estoy bien convencido y defendiendo mi opinión. Y de momento voy a orar y me arrodillo y dices, oye, ¿cuán equivocado tú estás? Si hubiera sabido. Amén. Amén. Lo que tú no quieres hacer porque tu carne se opone es lo que tienes que hacer. Ir a la presencia de Dios. Ir a tu Dios. Volver el rostro a Dios. Quitar la ceniza del altar. Comenzar a servir a Dios y adorar. Ir juntos a reclamar las promesas. Altar. Y en estos días, en estos años, ustedes ven cómo Dios ha dado un giro en cuanto a la adoración. No solamente ha cambiado la música. Hay muchos que solamente han cambiado la música y andan detrás solamente del salmeo y el cántico profético. Qué lindo. Pero se van a quedar ahí. Es que yo conozco la historia de la iglesia. Primero cantábamos con himnario. Después quitamos el himnario. Primeramente con coros. Los coros cantaban en las iglesias. Entonces se quitaron los coros y comenzó a cantar la congregación. En ese tiempo ese era el mover de Dios. Martín Lutero le puso un himnario a la gente y todos comenzaron a cantar. Y ese era el avivamiento de esos días. Después de eso, del himnario, cuando el Espíritu comenzó a manifestarse, dejamos el himnario y comenzamos a levantar las manos que estaban ocupadas con el himnario allá arriba. Después pasamos de los coritos a este mover del Espíritu, con cántico profético y todo. Pero eso se puede, hay gente que se queda ahí. Porque para ellos piensan, andan detrás, están enamorados de la forma de adorar, a salmear y se van a quedar ahí. Porque Jehová no se va a quedar ahí. Porque lo importante para Dios no es cómo adoramos. Y no estoy diciendo que la forma no es importante, pero no es lo más importante para Dios. Eso fue lo que creyó la mujer samaritana. Que el lugar era lo importante. No, nuestros padres adoraron aquí y los de ustedes allá. Pero aquí Jacob no solamente le dio agua a los animales, sino que puso un altar a Jehová. Y lo importante es acá. Mira, mujer, ni aquí ni allá. Ahora es aquí. Los verdaderos adoradores aquí, mi hermano. Aquí.
Siempre ha sido aquí. Siempre ha sido aquí. Y no estoy menospreciando la forma, porque la forma es la manera que Dios se va moviendo. Pero el que camina con Dios tiene que moverse con Dios, porque Dios nunca se estanca. Todo lo que Dios ha hecho se mueve. Desde el átomo, la célula, todo lo que Dios ha hecho se mueve. El universo, todo se mueve. Dios nunca está estancado. Israel se quedó en el monte Sinaí porque Dios le habló. Aquí en este monte nuestros padres adoraron. En este monte Dios dejó oír su voz. En este monte nos dio la ley. Ahí se quedó Israel y querían acampar ahí. No, dice Dios, ay, estoy cansado ya de dar vuelta en este monte. Vamos de aquí. Gloria a Dios que del Sinaí llegamos al monte de Sión, la ciudad del gran rey. Dios no se estanca. La religión se estanca porque la religión se queda en la forma. Admira la forma. Puede ser que hay un mover de Dios y la forma sea lo que Dios está haciendo en ese momento, o las características de lo que Dios está haciendo. Pero mis hermanos, Dios no son las formas. Es aquí que está el corazón. Aquí está. Entonces, hablé todo esto como introducción para que podamos entender lo que Dios está haciendo en estos días. Porque el que entiende a Dios puede caminar con Dios. Amén. Ya les puedo mostrar toda la historia de Israel. Y cada vez que Dios hizo algo grande de avivamiento, de mover de Dios, de restauración, trajo el altar primero. Los sacerdotes, el templo, las fiestas a Jehová, altar a Jehová. Pero hay algo que dice este versículo aquí. Y eso es lo que Dios comenzó a decirme. Me hizo encontrarme con varios textos y entendí que Dios quería hablarme a mí y por consiguiente a ustedes. Dice aquí, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. El sacrificio de los impíos es abominación. Dice, cuánto más ofreciéndolo con maldad. Entonces, Dios me llevó a varios incidentes de la Biblia que por causa del tiempo no los voy a leer. Pero recuerdan ustedes cuando Dios mandó a Saúl y le dijo, ve a Amalek. Amalek me hizo la guerra, me declaró la guerra en el desierto y yo destruí, se levantó contra mi trono. Yo decidí destruir a Amalek de la faz de la tierra. Ve, mata mujeres, niños, mamantes, rey, no deje a nadie vivo. Llegó el momento de raer de la tierra a Amalek. Él fue, mató a todo el mundo, pero dejó a Raimundo. Y Raimundo es el rey. El más importante, que era la cabeza, no la mató. Y después de eso, se trajo unas cuantas vaquitas para los sacrificios de Jehová. Y cuando Samuel llegó, le salió al encuentro y le dijo a Samuel, todo lo que Jehová ha dicho lo he hecho. Y Samuel, que era vidente, pero también tenía un buen oído, comenzó a oír unos animales por ahí, unos bramidos por ahí. Y le dice, oye, ¿y ese ruido de animales? ¡Oh! Que cuando estábamos destruyendo a Amalek, obedeciendo a Jehová, vimos esas vaquitas tan lindas que era hasta una estupidez destruirlas y no traerlas para sacrificárselas a Jehová. Y el profeta le contesta, ¿y desde cuándo Jehová ha estado interesado en vaquitas? Y le dice el profeta, a Jehová le es más grato la obediencia que los sacrificios, que la grasa de los carneros. Y cuando yo veo eso, es que la obediencia es más importante que los sacrificios. A través de Oseas capítulo 6, del 1 al 6, no tienen que buscarlo. Dios le dice a Israel, tus piedades son como la niebla que se van. Y después le dice, misericordia quiero
y no sacrificio. Conocimiento de Jehová antes que los holocaustos. Allí habla de qué? De obediencia. Aquí habla qué? De misericordia. Y aquí habla de justicia. Entonces, los salmos hablan de presentar a Dios sacrificios de justicia. Por ejemplo, para yo lo escribí aquí para que ustedes no tengan que estar buscando tantos textos. Por ejemplo, dice aquí en el Salmo, en el libro de los Salmos: haced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. ¿Hacer qué cosa? Sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Entonces, yo puedo mirar por toda la Biblia. Puedo mirar. Por ejemplo, vamos a leer un texto más. Póngale algo a usted hasta la Biblia acá y venga conmigo a Isaías. Este lo vamos a leer. Isaías capítulo 1. La introducción fue larga, pero el mensaje va a ser corto. Isaías, búsquelo conmigo, capítulo 1. Busque Isaías 1. Siga, por favor. Atención, es muy importante esto, mi hermano, en este tiempo, mi hermana. Isaías 1. ¿Lo están buscando conmigo? ¿Ya lo tienen? Muy bien. Comencemos a leer el versículo 10. Miren cómo Dios le llama a su pueblo: príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Oigan bien: hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva o fiesta mensual, y día de reposo, fiesta semanal, el sábado. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir, o sea, no lo soporto. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, o sea, las 4 del año. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene, dice, aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de qué? De soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración. Hay gente que dice: mucha oración, mucho poder; poca oración, poco poder; ninguna oración, ningún poder. Pero Dios dice aquí: cuando ustedes multipliquen la oración, es decir, no es porque oren mucho, es como oran. Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras. De vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, cuando ustedes se limpien, restituyan, se aparten de la iniquidad, obren en justicia, entonces vengan delante de mí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este texto se usa tanto, pero nunca leemos los versículos previos. Aquí me dice a mí cómo quiere Dios que yo me presente delante de Él. ¿Por qué dice Dios: estoy hastiado? Estoy hastiado. Todo lo de ustedes, sus sacrificios, sus fiestas, me tienen hastiada mi alma, me son gravosos. Eso es terrible, porque Israel había caído en la religión y pensaba que oh no, Jehová nos instituyó la Pascua, celebremos la Pascua. Jehová nos hizo 4 fiestas, hagamos la fiesta. La podemos hacer inclusive tal como Jehová nos la dijo. Pero antes de presentar fiestas, ofrendas, canciones y todo, a Jehová le importa la manera como me acerco a Él. Óigalo bien: al Señor le importa la manera como me acerco a Él.
Y ay, si este mensaje que es tan viejo lo entendiéramos hoy en copia nueva por el Espíritu Santo, ¿qué clase de adoradores vamos a ser en el tiempo de la restauración del altar y del sacerdocio de Jehová? Yo le pregunté al Señor, Señor, oigan bien, ¿por qué? ¿No es extraño para ustedes que la obediencia sea más importante que el sacrificio? ¿No se les suena a usted extraño que la justicia sea más importante que los holocaustos y que la misericordia también? Dios que tanto habló de los sacrificios y que con un sacrificio en el Antiguo Testamento se expiaban los pecados, se cubrían los pecados hasta que viniera Jesús. ¿No le choca esto cuando la Biblia dice que no es por obras, sino que por gracia y por la fe? Como suena raro. Pensamos que con la sangre se resuelve el problema. Derramos la sangre y se acabó. Estoy hablando ahora del Antiguo Testamento. ¿Cómo es eso? Y yo le pregunté a Dios, Señor, dime, ¿por qué es más importante la justicia que los holocaustos? ¿Por qué es más importante la obediencia, la santidad y la misericordia que lo que yo te ofrezco? La expiación por el sacrificio, el matar un animal, el quemar incienso, cualquier cosa, cualquiera de las ofrendas levíticas. Oigan bien, darme atención aquí. Porque yo decía, ¿cómo es eso? Como que yo veo algo como que no encaja. Tú hablaste tanto que los sacrificios, cuando se derramaba la sangre, pues el Señor cubría. ¿Cómo es eso? ¿En dónde está la expiación entonces? Y yo sigo leyendo en el Salmo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de mano y el puro de corazón, el que no ha dado su corazón a engaño, a vanidad y a mentira. Y en el Salmo 15 de la misma manera. Miren lo que es el Salmo 15, habla conmigo rapidito, porque quiero llegar a decir el mensaje, el rema de la palabra. En el centro de la Biblia busques el Salmo 15. Ahí rapidito. Salmo 15. Atención aquí. ¿Ya lo tienen? Salmo 15, versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Atención. El que no calumnia con su lengua. Ay, ay, ay. Ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Ay, ay, ay. Aquel a cuyos ojos es vil, dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en engaño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, o sea, a cobrar de más. Los prestamistas, los que sacan provecho de los negocios de los empleados. Ni contra el inocente admitió cohecho, o sea, vender la justicia por dinero, soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Entonces, la Biblia me enseña, yo puedo seguir leyendo un montón de textos, pero no, ya, atención aquí, ya ustedes tienen el cuadro. Que Jehová me insistía. Como, ¿qué decía? ¿Qué dice? ¿Qué leímos en los versículos de Proverbios? Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable, diga la palabra agradable, que sacrificio. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. Y yo decía, Señor, porque la verdad que esa pregunta siempre ha estado en mi corazón, pero en estos días ha estado ahí latente. Señor, tú que hablaste tanto en Israel de la expiación y que la sangre del animal
Cuando se confesaba el pecado encima, ya expiaba el pecado. ¿Cómo es eso ahora que tú me enseñas a mí que justicia, obediencia, misericordia, santidad, rectitud, integridad es más importante que los sacrificios? En otras palabras, la manera como me acerco a Dios va a determinar la manera como voy a salir de la presencia, si justificado o no. Estoy hablando ahora de acuerdo a la ley. Y después voy a aplicar al nuevo pacto. Pero Dios no ha cambiado. El pacto cambió, pero Dios no ha cambiado. Hay gente que cambia a Dios con el pacto, pero Dios no cambia. Dios es el mismo. El pacto sigue. El pacto cambió. El pacto es la manera que Dios determinó regirse en su relación con su pueblo. Pero Dios no ha cambiado. Es el mismo. Esto es igual tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Igual. ¿Y cuál es la enseñanza? Mira qué sencilla es la enseñanza. Óyeme, atención aquí. Óyeme. Solo lo que es como Dios agrada a Dios. ¿Lo tienes? Dígalo conmigo. Solo lo que es como Dios agrada a Dios. Hemos aprendido que solamente lo que viene del cielo sube al cielo. Es lo mismo, pero de otra manera. Usted no va a agradar a Dios con nada que sea contrario a la naturaleza y al carácter de Dios. Por eso, cuando usted hace justicia, Dios es justo. Y ya usted está dando una ofrenda conforme a Dios. Cuando Dios hizo al hombre al principio, antes de ponerlo como Señor de la tierra, lo hizo a su imagen y semejanza. Para que el hombre gobierne a semejanza de Dios, para que el hombre le adore a semejanza de Dios. El pecado le daña al hombre la imagen. Pero todavía Dios sigue exigiendo que el que se acerca a Él y quiere agradarlo, debe darle lo que está de acuerdo a Él. Por ejemplo, la Biblia dice que la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín. Y el escritor de Hebreos dice, ¿por qué? Por la fe. Dice, por la fe la ofrenda de Abel fue mejor que la de Caín. ¿Por qué? Por la fe. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque en Dios no hay dudas. Dios es un Dios de fe, de verdad, de veracidad. En Dios no hay inseguridad, no hay dudas. En Dios hay fe. Por eso la ofrenda de Abel agradó a Dios. Y lo que sucedió después, lo que pasó con Caín después, que se enojó con su hermano y lo mató, me dice a mí mucho más que lo que no dice. Porque la Biblia no habla mucho de eso. Pero ya con lo que hizo después, que por envidia mató a su hermano, a mí me dice que sentía él en el momento que fue a llevar la ofrenda. Yo sé lo que sentía él. Allí fue a competir con su hermano. Allí fue con celo, con envidia, tratando de impresionar a Dios. ¿Quién sabe cuántas bajezas había en esa ofrenda? En ese corazón. Por eso Dios miraba primero el corazón y luego mira la ofrenda. Porque como está el corazón, está la ofrenda. Como está el corazón, está la ofrenda. A Dios solamente le agrada lo que es como Él. Dios es santo. Cuando hay santidad en el corazón, le agrada a Dios. Dios es íntegro. Cuando alguien se acerca con integridad, le agrada. Dios es misericordioso. El adorador que viene con corazón misericordioso agrada a Dios. Entonces, lo que trae en el corazón es importante.
delante de Dios. Lo único que ha cambiado es lo siguiente: que para satisfacer a Dios la justicia tenía que ser perfecta y ningún hombre la podía dar de ese tamaño o medida. Vino Cristo, le dio a Dios la ofrenda perfecta, y en Cristo tenemos justicia, obediencia y todo para fines de ser justificados. Pero como adoradores hay que venir en Cristo, pero también de la misma manera que dice aquí, con integridad, con sinceridad, porque Dios no ha cambiado. De tomar el sacrificio de Cristo para acercarme a Dios y decir, como quiera, Él va a estar contento con lo que yo le dé, es una interpretación pero bien errada del evangelio. Porque si ni aún a su propio hijo en la cruz del Calvario, porque se hizo pecado, lo exoneró o le pidió menos, a mí me dice que Dios no ha bajado sus estándares para salvar al hombre, sino que los satisfizo en Cristo para poder aplicarlos a tu vida y justificarte. Pero Dios, como Señor y como lo que es, requiere lo mismo de todo el que se acerca a Él. Solamente que ahora es a través de Jesús, pero en el corazón tiene que haber lo mismo que Dios pide de un adorador. Y ahora te voy a mostrar un ejemplo que a mí me sacudió. Espero que te sacuda también a ti. Ven conmigo a un texto, pero de oro. Segunda de Samuel 15, 12. A ver, por favor búscalo, que aquí se caen todas las frutas del árbol. Aquí está hablando de Absalón, el hijo de David, que se rebeló contra él. Escuchen ahora lo que dice. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamaba a Aitofel, que era el consejero de David, para que lo aconsejara de cómo matar o destruir a su padre. Mientras hacía los sacrificios. Y eso se me parece a mí, a mucho de lo que yo veo hoy. Mientras estoy engañando, jugando, rejugando, aún con amantes por ahí, vengo como nada. Y yo digo, pero ¿cómo alguien puede aparecerse delante de Jehová? ¿Será que no lo conoce? Y yo no estoy diciendo que cuando tú peques te desaparezcas. No, no eso es lo que estoy diciendo. Cuando tú pecas es cuando debe venir más acá a buscar ayuda. Pero cuando tú entres, tú vas a entrar como David. Vengan a Isaías a ver la actitud correcta de alguien que, aunque es débil, flaco, a Dios no le importa que tú eres flaco ni débil. A Dios le importa la manera como tú te acercas. Porque Dios tiene solución para tu debilidad en Cristo Jesús. El problema es la actitud con la cual yo me acerco a Dios. No puedo estar rebelándome contra mi padre y buscando un consejero a ver cómo lo mato rápido, y mientras tanto estoy sacrificándole a Jehová. O sea, no me dice el mensaje que yo no puedo ir a traer una ofrenda delante de Jehová y a la misma vez rebelarme contra mi papá. Mientras, dice ahí, ofrecía los sacrificios, llamó al consejero para que le diga cómo destruir rápido a su padre. Ya se había rebelado contra él, ya le había quitado el trono. Yo no puedo entender. Vuelvo otra vez al mensaje de días atrás. Falta el temor de Dios. Perdóneme, yo veo personas en adulterio y vienen al púlpito y con otra mujer por ahí escondido. Pero ¿cómo puede ser?
¿Cómo es posible? Si a veces yo hablo de más, a veces en una conversación hablo de más, y cuando me voy a arrodillar me redarguye el espíritu y me vuelvo una porquería, como decimos nosotros. Y eso fue porque que alguien me dice, y cuando yo digo pido perdón, me dice, pero tú no dijiste nada. Pero digo, para ti yo no hice nada, pero el que conoce el corazón me ha redarguido. Y si él dice que yo no hice bien, yo no hice bien. Así que me aparto del mal. Y eso es una tontería, entre comillas, pero para Dios no es tontería. Porque Dios, de acuerdo a cómo da, exige. Y si me dio mucho, mucho me va a exigir. No puedo entender cómo a alguien no se le ocurre que no va a agradar a Dios con una ofrenda mientras al mismo tiempo que sacrifica, al mismo tiempo, y pim. Yo he visto personas, he oído personas que aún está alguien danzando y le dice, mira, hipócrita. Y yo, pero ¿cómo puede ser posible que está adorando, le está diciendo hipócrita al hermano que danza al lado, o lo codea o lo juzga y sigue como nada? Y no sabe que eso a Dios es abominación. Juzgar al hermano y más su ofrenda es abominación a Jehová. Porque tú estás mandando un mensaje, mi ofrenda es mejor que la tuya. Y es como el fariseo. Yo no soy como los demás hombres, y miraba con esa actitud de autojustificación, jamás. Pero me gusta la palabra mientras ofrecía los sacrificios. Llamaba al consejero para ver cómo acabamos con este Padre mío rapidito. Amén. Temor de Dios, mis hermanos. Miren a David ahora, para que usted no se desanime y diga, no, pues entonces yo no voy a venir aquí porque yo estoy en problema. No, pero si tú no te tienes que ir ni ahuyentarte, porque en Cristo Jesús hay perdón, hay justicia, hay misericordia, hay aceptación. El asunto es que la actitud tiene que cambiar, porque que invocar el nombre del Señor debe apartarse del mal. Porque Él te salvó, Él te salva de tus pecados, no en tus pecados. ¿Entendiste la diferencia? Salmo 51. ¿Ya lo tienen? Cuando David peca contra Dios, ustedes saben el Salmo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué comprendió David? Que Jehová ama la verdad hasta lo íntimo. Cuando un pecador llega a entender eso, cuando peca, tiene el corazón de Dios. Contra ti solo he pecado, porque el único santo eres tú. Fíjese que no dijo, pequé contra esta mujer, pequé contra Urías. No, contra ti solo he pecado. Porque el único santo eres tú, y al único que le ofende el pecado es a ti. Y yo he hecho algo que es muy lejos de lo que tú eres. Le importó Dios. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me ha hecho entender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. En otras palabras, me ensucié, pero límpiame. Tú te puedes ensuciar. El asunto es que tú ames a la limpieza, porque Dios es limpio. Hay quienes, por más que tratan, no salen de la suciedad, pero la anhelan. Abraham no tuvo que meter el cuchillo al muchacho. Dios dijo, yo sé que tú me amas y tú me temes. Ya no tienes que sacrificar a tu hijo. Dios sabe cuando la intención hay pureza. Hay quienes quieren ser puros, pero por su debilidad no pueden. Pero Dios sabe que quieren ser puros. Dios mira el corazón, mis hermanos. Dios sabe quién ama la pureza, aunque no logre ser puro. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír, dice David, yo quiero ser limpio, me ensucié, límpiame.
Tú amas la verdad, yo quiero ser como tú. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. El pecado no me quita la seguridad de la salvación, pero me quita el gozo de la salvación. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No vea esta situación. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Pequé, pero quiero ser limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. No quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Restáurame, no me quiero quedar como estoy. Porque tú eres santo. Tú amas a la verdad a lo íntimo. Yo quiero ser como tú porque yo te amo, te admiro. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Cuando yo sea restaurado, podré ir donde otros, y los pecadores se van a convertir a ti cuando me vean a mí viviendo como cabeza y rey de Israel. Yo no estoy viviendo de acuerdo a tu misericordia, porque tú me tomaste entre las ovejas y me hiciste príncipe. Yo era un muchachito en casa de mi padre, y mira, ahora estoy dirigiendo a todas las ovejas de Israel. Yo no he actuado de acuerdo a la honra que me diste. Yo no te he representado dignamente. He perdido el gozo porque te he ofendido. He perdido el gozo porque yo no he actuado como debo representarte. Líbrame de homicidios. Maté a un hombre, líbrame de homicidios. Me quiero apartar del pecado. Oh Dios de mi salvación. Entonces restaurado cantará mi lengua tu justicia, tu justicia. Amén. Miren que Ada, tú amas la verdad en lo íntimo. Yo quiero cantar tu justicia, la quiero amar. Yo no he actuado en justicia. Maté a un hombre inocente, le quité la mujer, pero sí quiero andar en justicia. Crea en mí. Si tienes que hacer un trasplante de corazón, hazlo. No quiero quedarme así. Ese es el corazón de Dios. Este hombre no era fuerte, este hombre era bien débil, posiblemente como tú y como yo. David era como nos predicó el hermano Pablo. Ahí estaban las lágrimas de los oprimidos. Estaba, no, yo soy débil, pero quiero ser como tú. Ay, pero que dice, ay, mi carne está podrida, así que el Señor sabe que no espere nada bueno de mí. Ah, esa actitud no es buena. Tú estás diciéndole a la carne, mandándole un mensaje. Te cuidaré, te apacentaré, te protegeré. El Señor te libró de la condenación del pecado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero te libró del poder del pecado para que no reine el pecado en tu cuerpo mortal. Dale un aplauso al Señor. Amén. Escucha, mi hermano. Escucha el final de esta oración que casi nunca se menciona. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Abre mi boca. Abre mi boca. Abre mi boca. Esto no se parece a Absalón, que mientras está planificando el homicidio, se rebela contra su padre, está haciendo sacrificios. No, David inmediatamente dejó de adorar. Dejó sacrificios. Mi problema ahora, ¿cómo voy yo a presentar sacrificios? Si yo tengo que resolver mi problema con Dios primero, antes que darle una ofrenda, tengo que ir donde Él, a pedir perdón y a restaurarme, a lavarme la sangre del Hijo de Dios, a apartarme del pecado con la fuerza de su poder. Y escuchen ahora, porque no quieres sacrificio, yo te lo daría. Tú no quieres holocausto, yo te lo daría. Si el problema se resuelve con llevar un sacrificio, yo lo hago, pero tú no quieres sacrificio, tú quieres un cambio de corazón. Me gusta ese texto. Óyelo bien, óyelo bien, óyelo bien. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. En otras palabras, si el problema se resolviera con un sacrificio, yo lo daría. ¿Y problema? Eso, o sea, que sea la gente. Pues voy, sacrifico un animal, derramo la sangre y ya. Para mi casa. Pero sigo igual. No.
Señor ama la verdad hasta lo íntimo. Hay quienes, me lavo en la sangre de Jesucristo y otra vez voy para el pecado. No, pero ¿cómo es eso, hermano? Te salvó para librarte del pecado, no para que tú sigas en el pecado. Ahora, si eres débil, si pecas, abogado tienes para con el Padre. Entonces ve donde el abogado, resuelve el problema. Decide apartarte. Odia el pecado, aborrécelo. Porque tu Dios lo aborrece. Si tú quieres saber cómo agradar a Dios, siempre llévale lo que está de acuerdo a su naturaleza. Tal como es Dios debe ser la ofrenda. Si hay engaño en mi corazón, no puedo venir a traer una ofrenda a Jehová. No porque Jehová no la quiera recibir. Ese no es el problema. Eso no es el problema. Escucha esto. Tu ofrenda es una expresión de quién es Dios para ti. Oye, te lo voy a decir. Tal como es tu ofrenda, es lo que tú crees de Dios. Quiere que te lo diga en palabras directamente. Cuando de acuerdo a cómo usted ama a una persona, así usted la trata. Por ejemplo, ¿de qué manera José dejó saber a sus hermanos que Benjamín era su preferido? Le dio 5 veces más que a ellos. ¿Cómo yo sé que Dios es el preferido mío? Dependiendo cuánto yo le doy. Si le doy como a todos, Dios es como a todos para mí. Ana, hermanos, Dios te tiene aquí, no es para decir amén y ahorita ir a buscar el video. No. Esas puertas están cerradas ahora. Dios quiere que tú salgas de aquí diciendo, es verdad. Yo voy a cambiar de corazón. Esto no puede seguir así. Voy a cambiar mi actitud delante del Señor. Como dice, eres el amor de mi vida. Y es como aquel que le escribió la carta a la novia. Sin ti vida no habría, ni estrellas, ni poesía, ni sol del mediodía. Sin ti el alma, qué vacía. Por ti estoy dispuesto a cruzar los océanos. El sacrificio, aún la muerte, tuviera sabor a miel por causa de tu amor. Y cuando termina la carta dice, te veo esta noche si no llueve. Amén. ¿Quiere que se lo dramatice? Amén. Así cantamos nosotros. Tu amor es más dulce que la mía. En tu presencia hay delicia para siempre. Y nada más que digan amén, hay 50 en la puerta para salir. Y bueno que está esto, pero me quiero ir. Tal como es mi ofrenda, es lo que yo pienso de Dios. Eso no es cosa que dice Radamés. Eso está en la Biblia. Eso es lo que pesa tu corazón. Eso es lo que Dios le dijo a Israel en tiempo de Malaquías. Soy el Señor, ¿dónde está mi obediencia? Soy el Padre, ¿dónde está mi honra? Me traen animales enfermos. Toman del ganado animales enfermos para los animales que ya están cojos, así que ya están con cáncer, ¿me los sacrifican? Claro, porque eso cualquiera, ya quieren salir de ellos. Todos los días, hermanos, mire, la adoración no es aquí. No es aquí la adoración. Miren, hermanos,
Usted puede cantar bonito, salmear, tener cántico profético, y eso no llega ni al techo. Le voy a decir la verdad. Si cuando usted recibe su dinero, perdona que lo aplique el mensaje, y usted después que hay para todo, para todo, y al final no me da para darle al Señor los diezmos y las ofrendas. Perdone que yo hable de eso. Yo casi no hablo de eso. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente: si Dios en tu dinero no es nada, en tu tiempo, bueno, si no estoy enfermo, si no está lloviendo, si no está nublado, si no hace frío, entonces yo voy. Si no estoy muy cansado, yo voy. Si no hay un buen programa de televisión, yo voy a la iglesia. Cuando David decía, no le daré holocausto a Jehová que no me cueste. Cuando tú amas a Dios, lo que tú le das va a costar, porque tú le amas. Amén. Amén. Olvídate de todas esas teorías y cuentos que están en tu cabeza, mi hermano. Perdóname que yo te hable así, pero yo soy responsable delante de Dios por tu alma. Yo no te voy a engañar. Yo te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu. Y si es espíritu, es en justicia, en santidad, en verdad, en integridad, porque eso es espíritu. Dios es espíritu. Así es Dios. Puede tumbar gente con la unción cantando. Delante de Dios no vale nada eso. Delante de Dios vale de qué manera tú honras a tu Dios en tu vida. No cuando cantas. Los salmos, el libro de los salmos era la experiencia de David con Dios. Cantaba sus experiencias con Dios. Los salmos son las experiencias. Debiéramos de cantar nuestras experiencias. Señor, estuve en aflicción, me consolaste. Señor, enemigos me rodearon, levantaste tu escudo y me protegiste. Señor, mi alma está triste hasta la muerte. Señor, saca mi alma de la cárcel, entonces podré adorarte. Señor, no tengo nada, pero tú eres mi pastor y nada me faltará. Eso es cantar las experiencias. Pues aquí él cantó la experiencia de haber pecado. ¿Y qué concluye él? Grita. Si el problema es sacrificio, yo te lo puedo hacer, pero tú no lo quieres. Yo quiero agradarte. Quiero darte lo que es digno de ti. Hermanos, perdóname. No importa que tú seas débil. El problema no es ese. Mira, hay perdón para ti, hay aceptación para ti. Es cierto que la sangre te cubre. Es cierto que si tú pecas, abogado, tú tienes para con el Padre. Ese no es el problema. El problema es que tú no has entendido por qué Dios tuvo que matar a su hijo. ¿Por qué tuvo Jesús que vivir 33 años sin pecar? Era porque Dios no cambia. Había que darle justicia, fe, misericordia, amor. Y Cristo lo hizo. Y lo hizo para que tú pienses y sientas como Dios. Y ahora que lo hizo, todavía tú sigues pensando de acuerdo a la carne. No se entiende. ¿Sabe cuál es el cascán de Dios? Examíname, ensáyame, pesa mi corazón. Y mira a ver si hay mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ese es el cascán de Dios. Ese es el cascán de Dios. Examíname. Porque el que de la luz no se esconde a la luz. Mira, enfócame, Dios, enfócame. Quiero ser limpio, muéstrame que estoy sucio y me limpiaré. Estoy aquí. Me salvaste para limpieza y estoy sucio y sé cómo limpiarme en la sangre. Aquí estoy. Solamente el amar la limpieza es suficiente para Dios. Aunque tú nunca logres ser limpio. Porque estoy hablando intrínsecamente. En Cristo lo eres en el cielo ya para salvación. Estoy hablando aquí. En cualquier situación que tú tengas. El asunto es que tú anheles.
Hay oprimidos que están llorando sus pecados, pero todos los días van, ay, Señor, y lloran porque cayeron, y lloran porque cayeron, y van a llegar al cielo llorando porque cayeron. Y se dice, ya, no le tienes que meter el cuchillo al muchacho. Yo sé que tu carne está pervertida, pero en tu espíritu tú anhelas la limpieza. Para mí eres limpio ya, porque ya Cristo lo hizo por ti, pero tú lo anhelas. Pero yo no puedo estar ofreciendo sacrificios mientras me estoy preparando para el pecado. No, por favor. Dios ha querido que este mensaje llegue a tu vida. No por casualidad. Dios te salvó. Tiene un propósito con tu vida. Eres importante para Él. Te libró ya de la condenación. Hay perdón y plena aceptación de Dios para ti. Pero el Señor te salvó para que tú seas limpio. Y te limpió ya a través de la sangre de Jesús. Te cubrió con su manto de justicia. Te libra tu conciencia de culpabilidad. Pero Dios quiere que cuando tú te acerques a Él, primeramente lo hagas en Jesucristo, porque a través de Él hay justicia para ti y hay perdón para ti. Pero el corazón contrito y humillado Dios no desprecia. Acuérdate del mensaje de hoy. Solo lo que es de acuerdo a Dios, en semejanza a Dios, de acuerdo al corazón y el sentir de Dios, eso solo agrada a Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.